Iniciamos nuestra programación de Buena Salud. Bienvenidos a quienes están en sintonía por la señal de Majestad y también a quienes se están conectando en redes sociales, porque siempre también estamos en vivo en Facebook y así ustedes también pueden compartir el enlace para que otras personas se beneficien y puede usted verlo desde la comodidad donde se encuentre en este momento, porque la información que tenemos preparado para usted va enfocado en esta mañana para los infantes y por supuesto para aquellos padres que siempre están preocupados por ellos. Ya tenemos en nuestro set a la doctora Michelle Alejandra Loor. Ella es pediatra y vamos a hablar sobre la marcha atópica, cómo evoluciona la alergia desde la infancia. Qué placer tenerla, Michelle, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Así es. Doctora, parece que hay un problema de audio, ya le vamos a ver que le suban el volumen al micrófono. Y antes de eso, como ya estaban, perdón que le haya interrumpido, mi querida doctora, puedo decirle que ustedes nos pueden seguir en redes sociales como siempre. También estamos en Instagram como @buenasaludec y en YouTube como TV Buena Salud. Yo creo que ya está muy bien el audio. Ahora sí, doctora, le doy la bienvenida nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Gabriel. Como les decía, en los últimos años se ha visto un avance de las alergias en los niños. Cada vez es más frecuente en nuestros consultorios la clásica consulta sobre las alergias, las rinitis, las dermatitis atópicas. Entonces es un tema bastante interesante para hacer conocer a la comunidad. Al hablar nosotros de marcha atópica, que tal vez es un término que tal vez muchos no lo podemos conocer o identificar, ¿a qué se debe esto? Decimos marcha atópica o marcha alérgica a una secuencia de sucesos que van aconteciendo a lo largo de la vida de un niño. Es decir, tenemos diferentes tipos de alergias, no las comunes, las que más conocen los papás. Por ejemplo, las dermatitis atópicas, esos rash, esas rinitis, pero tenemos otro tipo de alergias que ya vamos a conocer en este espacio. Muy bien. Esto, sabemos que, bueno, primero por vivir en una ciudad tropical, húmeda, siempre se desarrollan como que más estas alergias por el mismo clima húmedo y sobre todo a veces los padres les preocupa a muchos de que su pequeño no tenga algún tipo de sintomatología y sobre todo que tal vez no vaya a un hospital, vaya a tener que estar constantemente acudiendo al médico. Pero, ¿por qué se desarrollan estas alergias? Bueno, depende del estado de cada uno, depende de la carga genética. Si ya tenemos un familiar con algún antecedente alérgico, por ejemplo, rinitis, asma, dermatitis atópica, tiene más posibilidades de que el paciente, de que su hijo, sobrino, nieto tenga posibilidades de presentar ese tipo de alergias. Muy bien. Y en todo caso, bueno, si ya se ve desde este nivel de que puede ser hereditario, también hay formas tal vez de que una persona o un niño pueda desarrollarlas sin que sea heredado. Claro, por supuesto, ¿no? Nuestra genética, nuestro cuerpo humano todavía es un misterio, se están haciendo estudios, pero independientemente de que ningún padre tenga, cualquier niño también puede desarrollarla. Pues que todo, como tú mencionas, Santo Domingo es muy húmedo y eso también predispone a que tengan cierto tipo de alergias, especialmente de tipo respiratorio. Por ejemplo, los niños están pequeñitos y ellos no pueden a veces comunicar a sus padres de cómo se siente. ¿Desde cuál es la edad que tal vez y se identifique que un niño sea alérgico a algo? Ya, por eso es importante conocer todo este tema de la marcha atópica. ¿Por qué decimos marcha atópica? Como te comentaba, es un suceso de eventos que van pasando desde la etapa del lactante. Por ejemplo, un bebé de 2, 3 meses puede comenzar a desarrollar signos y síntomas de alergia. Uno de ellos, el primero que vemos con mayor frecuencia, es la alergia a la proteína de leche de vaca. Esta se puede manifestar en los niños con diarreas, en otros con estreñimiento, con dermatitis atópica, es decir, le salen muchos granitos. Eso puede ser un indicio para pensar en alergia a la proteína de leche de vaca. Muchas veces vemos que cambian de leche, cambian una u otra, pero tenemos que hacer un diagnóstico adecuado para poder empezar un tratamiento de manera oportuna para evitar en cierta medida la progresión de la marcha alérgica. Existen varias fórmulas, por ejemplo, en el mercado, leches extensamente hidrolizadas, que son las indicadas para tratar en cierta medida de frenar la marcha atópica. No es que la va a mejorar al 100%. Tenemos que ir evaluando cada niño, cada ser humano tiene una respuesta diferente. Y ahí es cuando ustedes pueden decir,
tal vez esta persona va a ser alérgica al futuro, porque tal vez desde pequeñitos empiezan ustedes como pediatras, obviamente, investigando al paciente, obviamente con lo que es la información que les puede proporcionar el padre. Claro que sí. Un paciente que ya presenta desde muy temprana edad alergia a la proteína de leche de vaca es candidato para sufrir más adelante o para presentar, para no decir sufrir, no poner tan grave en la situación, de diferentes tipos de alergia. Como te decía, marcha atópica porque comenzamos con alergia a la proteína de leche de vaca, que es una de las primeras alergias que se presentan en los niños. Luego avanzan con la dermatitis atópica, que son granitos, por decirlo así, enrojecimiento de la piel. Posteriormente van con la rinitis, que son los moquitos que salen en la nariz, y asma. Dependiendo de cada niño, cómo se va desarrollando, cada una de estas etapas van quedándose atrás. Por ejemplo, la alergia a la proteína de leche de vaca no es para siempre. Es más o menos, esperamos tenerla entre los 6 meses hasta el año de vida. La dermatitis atópica es más frecuente entre los 6 y 9 meses de edad en un niño. Hay ciertos casos que sí les toca toda la vida, pero bueno, son menos casos de lo que se espera. Y la rinitis alérgica se empieza a presentar a los 3, 4 años, puede acompañar hasta la vida adulta. Y el asma, que también, por supuesto, se presenta más o menos a partir de los 2 años y puede mejorar en la adolescencia. O sea, realmente pudiéramos ver que pueden ser alergias que pueden presentarse a nivel cutáneo, por ejemplo, alergias del ambiente y alergias en la parte alimenticia. Y y desarrolla netamente como que inicial en la alimentación desde la leche, porque todo niño toma leche. Primero, bueno, la leche materna no le va a hacer daño, pero ya las de fórmulas obviamente es como que tienen que ver cuál es tal vez la que puede estar ocasionando algún tipo de inconveniente como tal, y ahí es que ustedes empiezan a hacer esta indagación para ver qué tratamiento toman para estos niños pequeños. Sí, claro, nosotros partimos con la alergia a la proteína de leche de vaca con fórmulas especiales en el caso que la madre no pueda hacer una dieta de exclusión. El seno materno es el mejor alimento que puede recibir un bebé. Pero ¿qué sucede? Esta mamita tiene que evitar todos los alimentos derivados de la leche de la vaca. Esto incluye, ¿no?, la leche propiamente dicho, el queso, mantequilla, yogur, pensar que hasta una galleta, un pan, porque todos estos alimentos tienen como ingrediente la leche. Entonces es bastante complicada llevar esa dieta, pero sí existen madres que lo cumplen y no tienen que recurrir a leches de fórmula. Otro grupo menor sí les toca recurrir. Pero pasa algo también con esta situación que la madre, si sabe que su hijo está presentando reacciones alérgicas por la leche o sus derivados en todo caso, la madre también no puede alimentarse de eso porque puede transmitirlo al bebé Claro que mediante sí, el pecho. ajá, así es. Así La es. mamá transmite todas las proteínas de leche de vaca y por eso ella tiene que hacer su dieta de exclusión, como ya lo comenté. Muy bien. Otra de las cosas es cuando empiezan, por ejemplo, estas reacciones alérgicas. Digamos, por ejemplo, la dermatitis atópica que le puede dar a un niño desde pequeñito, que a veces muchos padres pueden tal vez confundirlo con la escaldura, que están escaldaditos, que le llaman así. ¿Cómo pueden identificar que no sea eso y tal vez sea una reacción alérgica? Claro, es diferente, más que todo por la localización de dónde es el rash, de dónde salen esos granitos. En la escaldadura normalmente, que es la dermatitis del pañal, a nivel del área del pañal, es muy diferente a la dermatitis atópica, en la cual se presenta con mayor frecuencia en las zonas de flexión en las zonas de flexión de los niños, especialmente el área interna de los codos, el cuello, las axilas, las rodillas, la parte posterior, porque son las partes donde ellos están más gorditos y puede crear mayor irritación. Ahora, hablando un poco, mi querida doctora, del tratamiento, ¿cómo se las trata? A veces dicen, bueno, algunos, se ha escuchado, no, es que si le da una gripecita hay que dejar que evolucione, tienen que desarrollar para que coja defensas, etcétera, es algo normal. Eso lo dicen hasta para los adultos también, no sé si pasa con los niños. Y puede pasar esto mismo con las alergias, o sea, saber si hay que dejarlo evolucionar o hay que frenarlo de una con algún tratamiento. Claro, es que depende de cada caso, como te decía. Tenemos alergias digestivas, como la alergia a la proteína de leche de vaca, tenemos alergias cutáneas, como la dermatitis atópica, y las alergias respiratorias, que son las que más tenemos en la consulta pediátrica, que son la rinitis y el asma. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos
Vamos empezando desde pequeños. Cuando tenemos la alergia a la proteína de leche de vaca, pues tenemos que hacer la dieta de exclusión. Aproximadamente a los 6 meses de edad ya comenzamos a probar los alimentos y ahí vamos viendo si es que el niño sigue con su alergia, la cual va a ir mejorando a lo largo de los meses. La dermatitis atópica, su tratamiento son cremas corporales, hidratación. En ciertas ocasiones tenemos que utilizar cremas con corticoides cuando la irritación de la piel está muy fuerte. Esto de aquí, por favor, tiene que ser siempre con receta médica. No vayan a la farmacia donde mandan las clásicas cremas Trider, que adivinan para bacterias, para hongos, para cierto tipo de dermatitis. Eso está contraindicado en los niños, por favor. Y las alergias respiratorias, el tratamiento para eso. Eso va a depender de cada paciente. Para esto existen las pruebas alérgicas que se llaman cutáneas o prick test, que son exámenes que se realizan en la mano, digamos en el antebrazo del niño, para ver a qué es alérgico, con qué sustancia hace reacción. Esto lo hace un alergólogo pediátrico y dependiendo de la roncha, pues de donde sale la alergia, va el tratamiento dirigido. Ahora, muy bien, bueno, haciendo énfasis un poco al tratamiento y, por ejemplo, a estos exámenes que se pueden hacer. ¿Estos exámenes son agresivos para el niño? Porque a veces también los padres se pueden preguntar, ay, no quiero que a mi hijo me le esté pinchando, etcétera. Y no sé, porque se ha visto a veces videos que son varios, dependiendo del RAS que vayan a utilizar o lo que estén investigando, son muchos pinchancitos que le hacen al bebé para identificar si es alérgico o no. Claro, ahora existen métodos que ya no son invasivos en los niños. La medicina va avanzando y lo que trata justo es esto, que el niño se sienta cómodo con resultados efectivos. Entonces se trata de ciertos materiales que no le lastiman la piel al niño. Cabe recalcar que estas pruebas de alergias en los niños se recomiendan a partir de los 3 años de edad. ¿Por qué? Porque su sistema inmune se está desarrollando durante todo ese tiempo. He visto muchas veces en la consulta pediátrica que mandan a hacer exámenes de alergias en sangre, lo cual no es adecuado para tener un diagnóstico preciso. Entonces hay que evitar eso. Yo sé que los papás caen en la desesperación de que su hijo está enfermo, con gripes, con mocos a cada rato, pero hay que tener un poco de paciencia. Lavado nasal, que siempre les digo, siempre que estén con moquitos, lo mejor que existe es el lavado nasal. Y a partir de los 3 años empiezan a hacer estos tests que los hacen médicos, pediatras subespecializados en alergología. Muy bien, vamos a ir ahorita a una pausa, mi querida doctora, y me gustaría que regresar también pueda comentar, porque es una pregunta que todo el mundo se lo hace. Si un niño está presentando alergia, toma el tratamiento de manera precoz, digamos así, muy iniciando, centraron que es alérgico, empieza el tratamiento con el pediatra. ¿Estas alergias van a ser para toda la vida o estas alergias pueden tal vez frenarse con un tratamiento cuando es oportuno? Me lo responde al regresar de la pausa. Vamos a una pausa. Estamos en vivo en Buena Salud gracias a la señal de Majestad con nuestra doctora Michelle Alejandra Loor, hablando sobre la marcha atópica, cómo evoluciona la alergia desde la infancia. Pues ya vimos desde qué momento comenzamos con esta situación de las alergias, y es importante también saber, y lo que yo le preguntaba antes, ¿no? al corte de mi querida doctora, si estas van a ser para siempre. Es lo que todo padre tal vez se debe preguntar. Ya, así es. Depende de cada niño, como les decía. Tenemos que ir evaluando cómo va progresando la alergia. Tenemos resultados muy buenos con las vacunas sublinguales, en el caso de las rinitis alérgicas, pero siempre hay un pequeño número que se demora un poco más en responder a las mismas. Va a depender del estado inmunológico, va a depender mucho del ambiente. Como les decía, Santo Domingo es muy húmedo y esta humedad afecta bastante la parte respiratoria de los niños. La mayoría de los pacientes con un diagnóstico adecuado, con un tratamiento oportuno, van a mejorar su alergia, su crisis asmática, su rinitis, porque estas ya son las alergias que se presentan ya a partir de los 3, 4, 5, 6 años, entonces son las que van quedando para su vida. Los niños asmáticos en la infancia es bastante escaso encontrarlos en la adultez, ya más bien cuando se diagnostican a los 10, 11 años, probablemente es ahí cuando presenten su alergia durante toda su vida.
pero bueno, son casos y casos. No tenemos como decir, sí, ese tratamiento 100% le va a quitar la alergia. Se va evaluando cada niño y según eso, pues vamos acompañando a lo largo de su vida pediátrica. Muy bien. Otra de las cosas es que a veces muchos nos preguntamos los cuidados que, por ejemplo, un niño debe tener en casa, porque si ya sabemos que hay alergias que están siendo puntuales y que se están tratando, ¿cuáles serían los cuidados porque para que ese progreso no aumente, sino que los padres también tienen que tener alguna información al respecto con sus hijos en casa? Ya. Eso va a depender del tipo de alergias, como te decía. En el caso de las dermatitis atópicas, es importante la hidratación. Muchas veces como papás se olvidan de que tienen que hidratar la piel del niño. Es fundamental. Asimismo, los baños de los bebés tienen que ser baños cortos, evitar el uso de colonias o de sustancias un poco más agresivas para la piel. En el caso de las alergias respiratorias, importante mantener siempre la casa ventilada. Es un problema, te cuento como una anécdota, ¿no? Tengo a veces pacientes que creen que tener la casa ventilada es peor para su hijo porque se puede resfriar. Eso es un error. Necesitamos tener un aire limpio en la casa, que fluya este aire, para que puedan tener una mejor ventilación. Ahora, ¿qué sucede? Existen en el mercado equipos, aparatos que nos ayudan a mejorar la humedad en la casa. Siempre les pongo en la receta, deshumidificador. ¿Por qué? Porque la humedad ideal para vivir es del 40 al 60%. Santo Domingo llega al 95%. Y eso genera más alergias en los niños. No solo es la parte médica, también es la parte ambiental, cómo está nuestro entorno. Y esto, bueno, ya usted dijo que el 95% que es bastante alto realmente el grado de humedad que puede estar pasando con el paciente o en casa. Pero cuando, por ejemplo, empiezan a tener estos diferentes tipos de cuidado, porque ahí, bueno, enfocado a la diferente alergia que puede existir, inhalante, de ambiente, cutánea, etcétera, entonces eso es dependiendo del tipo de cuidado. Para esto también hay que cuidarlos en la alimentación. Digamos que son niños que ya empiezan a comer, que no son niños muy chiquitos, sino que ya comen también o andan jugando por el piso, en sus corredores. Eso también hay que ver porque si su sistema inmunológico está afectado, se pueden pegar otras enfermedades. Dependiendo. Sobre los alimentos, cada niño es diferente, como te decía. Existen ciertos niños que presentan alergias al maní, alergias a las almendras, alergias al huevo, que son las más frecuentes. Pero cada vez estamos viendo un poco menos porque se están introduciendo los alimentos de manera temprana, de manera oportuna. Mientras tú le das un alimento más pronto a un niño, tiene menos posibilidades de desarrollar las alergias más adelante. Ahora, eso de que están en el piso y se les pega alguna bacteria, algún virus, bueno, todo niño es susceptible de eso, independientemente si tiene alergias o no. Ahora, pero también, por ejemplo, cuando empiezan a comer los niños, si empiezan a querer probar sabores o los padres quieren introducir el alimento al niño, eso lo tienen que ir haciendo cauteloso para ir sabiendo si esto le puede hacer bien, esto no le puede hacer bien, y si detecta que hay algo que reacciona allí ante ese alimento, pues es importante que lo comuniquen al pediatra. Por supuesto. Gracias a Dios, yo les digo, ahora los papás son más preocupados, están siempre pendientes, están a la vanguardia de cualquier novedad con sus hijos. Cada vez que van a introducir un alimento, por supuesto, tienen que darse cuenta de alguna reacción que produce en el niño. He tenido niños que con camarón se colocan igualito que el camarón, rojito, rojito, rojito. Entonces ellos siempre deben de llamar a su médico pediatra de confianza para poder acudir de manera emergente y que éste los evalúe. Es importante. Perdón que le he interrumpido. Por ejemplo, una forma de acudir a un llamado de emergencia hasta llevarlo al médico, ¿cómo pueden controlar tal vez una reacción alergia, digamos, que se muestra a nivel cutáneo? Independientemente de cualquier situación que hagan en casa, siempre tienen que ir hacia el lugar de salud más cercano. No pueden esperar. ¿Por qué? Porque no solamente se inflama la piel, el problema de las alergias es que puede inflamar la glotis. La glotis es una estructura anatómica que queda, digamos, dentro del cuello y al momento de inflamarse no va a pasar aire que fluye hacia los pulmones y ahí es el problema.
tienen que actuar rápido, tienen que tratar al niño, no deben desesperarse, pero hay que actuar de forma emergente. No pueden esperar a que le pase la alergia, tienen que hacerle revisar. Un tratamiento rápido puede hacer que tal vez esta alergia no evolucione. No lo sabemos. El tratamiento es para controlar los síntomas de alergia de ese momento, pero no podemos decir, ok, le coloco ahora el medicamento para controlar la alergia y luego ya no le va a dar nada. Eso no lo sabemos, eso lo vamos evaluando poco a poco y por supuesto necesitamos la ayuda de la alergología pediátrica para ello, para hacer test de desensibilización más adelante. ¿Cuál sería una forma preventiva para evitar de que tal vez tu hijo padezca de estos alérgenos, de estas alergias? Bueno, te comento que una forma preventiva como tal no hay. ¿Ya? Ya es el tintín, la suerte, su carga genética. Si yo tengo papás asmáticos, tengo papás riníticos, lo más probable es que yo también haya tenido eso, o mi hijo vaya a tener esas alergias. Como te digo, no existe una prevención como tal, las van desarrollando a lo largo de su vida. Por supuesto, tener un ambiente siempre limpio, ventilado, ayuda a disminuir el riesgo de rinitis en los niños. Pero un paciente que ya viene con una carga genética para presentar asma, por decirlo así, no tenemos cómo pararlo, tenemos cómo controlarlo, cómo tratarlo y acompañándolo a lo largo de su vida. Pero no sabemos desde que nace si puede presentar o no puede presentar asma, por decirlo así. Y por ejemplo, ahí cuando ya una persona es alérgica y hay tantas cosas en el ambiente, sean climas húmedos, secos o fríos, ¿eso también influye mucho tal vez en el progreso del tratamiento? Claro que sí, de nada sirve que el alergólogo pediatra esté que le dé las vacunas sublinguales y les manda si la casa está llena de hongos. No tiene sentido. Por eso siempre parte de nuestro interrogatorio es dónde vive, cómo es su casa, tenemos que mejorar esto, tenemos que mejorarlo de acá. Y los papás lo cumplen, gracias a Dios tenemos, como te decía, padres bastante preocupados por la salud y bienestar de sus niños. Muy bien. Ahora, y este llamado de golosinas para los niños, que también es algo que siempre, ahorita se ve que hay muchos productos de alimentos que se comercializan, incluso estas marcas que uno ni conoce. Entonces, ¿esto es bueno darle a los niños sin saber que tal vez le pueda ocasionar algún tipo de reacción? No. Las golosinas, especialmente los colorantes, es lo que más produce alergias en los niños ya en la etapa de su infancia. Esos colorantes crean reacciones en su cuerpo que muchas veces se confunden, digamos, con alguna intoxicación, pero es el colorante en sí que puede alterar su barrera digestiva y alérgica a su vez. Por ejemplo, por ponértela así, existen ciertos medicamentos que les ponen cierto tipo de colorantes, jarabes, para que sepan mejor. Imaginemos, amoxicilina con ácido clavulánico, bastante frecuente. Y dicen, ay, mi hijo hizo alergia a la amoxicilina, no puede tomar. No es que hace alergia a la amoxicilina, súper raro que hagan una alergia a la amoxicilina. Lo que pasa es que están tomando ese jarabe, el cual tiene un componente, tiene un colorante artificial, lo cual es el que le produce la alergia, no la amoxicilina. Si yo le pongo amoxicilina intravenosa, por ejemplo, no pasa nada. En la vida adulta va a tomar amoxicilina en tabletas, no le pasa nada. Es el colorante del jarabe. Y eso es por nombrar la amoxicilina. Puede suceder con muchos otros jarabes. Ahora, por ejemplo, también en muchos hogares tienen mascotas y a veces satanizan que la mascota, yo sé que a veces puede pasar, pero ¿qué se debe hacer en esos casos? Depende, no vamos a regalar la mascota. Sí. No, depende. Mientras más pronto los niños estén en contacto con los animales, por supuesto, un animal desparasitado, con todas las vacunas, perrito especialmente, va a hacer de que tengan menos reacciones alérgicas en el futuro. Se ha demostrado que gran parte de las alergias al perro y el gato no es al pelo del perro y el gato, es a la popó del perro y el gato. Entonces existen, bueno, no sé si aquí en Ecuador, pero en otros países, alimentos especiales, alergénicos para el perro y el gato. Entonces ellos comen esas pepitas especiales para evitar expulsar en la popó tantas sustancias alérgicas para los niños, en los adultos incluso.
Muy bien, doctora. Es importante esto que todo nos ha comentado, pero a manera de resumen me gustaría ver si producción me ayuda con una imagen que tenemos para que usted nos dé una explicación y como tal sepamos también nosotros, los usuarios de la salud y los padres que tienen hijos, pues también saber cómo actuar ante todo este tipo de alergia. A ver si me ayudan con esta imagen y seguimos conversando. Mira. Claro, esta imagen te la pedí que la colocaras aquí porque es importante que los papás conozcan cómo puede ser la evolución de las alergias en los niños. Me imagino que muchos papitos que están viendo el programa se están dando cuenta y pensando, cierto, mi hijo tuvo primero su problema de diarreas o de estreñimiento cuando era bebé, le dijeron que era intolerancia a la lactosa, que es un error al decir eso, es alergia a la proteína de leche de vaca, que es algo diferente, y luego tuvo sus granitos, su dermatitis, ya ahora su hijo tiene 3, 4 años, ya pasó por eso, pero también está con rinitis y probablemente puede ser un niño asmático. Te puse este gráfico para que vean las curvas, cómo aumentan en los primeros años, en los primeros meses de vida, la dermatitis atópica y la alergia alimentaria, la alergia a la proteína de leche de vaca. Luego esta mejora, baja en la curva, pero que tenemos que va ascendiendo a lo largo del tiempo, a lo largo de sus años. Las alergias respiratorias, rinitis y asma. E incluso si ven, la rinitis está hacia abajo, sube, y luego se mantiene a lo largo de la vida. Y es ahí donde tenemos que actuar con los test alérgicos para mejorar la rinitis, porque es la más frecuente en la etapa preescolar y escolar. De verdad que esta imagen es muy ilustrativa porque al inicio es como que está en el pico en los primeros, en la primera etapa de vida de los niños, ¿no? Y luego va como que descendiendo y unas se pueden ir manteniendo y las otras son las que realmente son más comunes. Por ejemplo, la rinitis, que hasta a veces uno llega hasta la edad adulta Claro. con esta situación hasta no ser corregida, a veces hasta por parte de la cirugía con los otorrinos, el tratamiento que llevan posteriormente a eso, ¿no? Claro, depende si tiene algún problema anatómico a nivel nasal. Sí. Doctora, ¿cuál sería su mensaje o la invitación que usted le haría a los televidentes que ven Buena Salud para que acudan a consulta, para que tal vez no dejen que estas situaciones pasen en los niños y que tal vez no sea algo complicado a futuro si es que no toman la iniciativa de hacerle un tratamiento a su hijo? Claro, primero conocer el tipo de alergias que puede tener cada uno de nuestros niños es fundamental para poder ir donde el pediatra. Necesitamos identificar niños, bebés que tienen diarreas frecuentes, que tienen granitos, no es solamente por el calor, no es solo por el ambiente. Necesitamos una consulta pediátrica oportuna. Es importante los controles mensuales en los bebés porque a partir de ahí vamos identificando ciertos rasgos, ciertos signos, ciertos síntomas que nos orientan a tener una marcha atópica en el futuro. Además de eso, fundamental, el ambiente. Tenemos que mejorar cómo vivimos, tenemos que ventilar nuestros hogares, necesitamos un deshumidificador, yo les digo, o un aire acondicionado que tenga la modalidad inverter. Por ejemplo, los niños con dermatitis atópica aquí en Santo Domingo, que hace mucho calor, les afecta bastante. A varios papás les digo, les sale más barato comprar un aire acondicionado que gastar tanto dinero en cremas. Es la realidad. Mire, muy buena sugerencia. Sí, ahorita ya estos aires acondicionados realmente, yo que soy alérgico, es bastante bueno realmente y sí, da un buen beneficio para estar más tranquilos con estas situaciones. Doctora, una entrevista bastante importante e interesante como siempre. Aquí en nuestro programa siempre vienen los mejores a darnos su conocimiento, a impartir la información y sobre todo ustedes que son usuarios de la salud, pues siempre puedan también tener un acercamiento directo con nuestros profesionales que vienen día a día aquí a nuestro programa. Doctora, ¿cómo pueden localizarla? ¿Alguna red social, algún número de contacto? Claro que sí. El número de teléfono, ¿no? Sí. Que estaba ahí en pantalla, nos pueden localizar. Por lo general siempre es con previa cita. Con previa cita. Y ya saben, pues, a gozar de buena salud. Y ustedes, papitos, que están en casa, pues no dejen de llevar a los controles periódicos con su pediatra de confianza o, si no, también a sacar una cita con nuestra querida doctora Michelle Alejandra Lor. Gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias por la invitación, Gabriel. Gracias. Y a los clientes que ven Buena Salud, recordarles que nos pueden ustedes ver en Instagram como @buenasaludS, en YouTube como TV Buena Salud. Los programas están todos los días ahí subidos. Ustedes pueden nuevamente verlos completitos y también compartirlos con otras personas. Y seguirnos también en las redes de Majestad TV, en YouTube, en Instagram, en X. Así que no hay forma de perderse ni Buena Salud ni la programación que tiene Majestad TV. Con esto nos despedimos y los dejo acompañados con la señal de Majestad.